Vamos a resolver el siguiente ejercicio. 3 cargas puntuales, Q1 de 3 microcoulomb, y Q1 se encuentra aquí, Q2 de menos 2 microcoulomb, y Q2 se encuentra acá, y Q3 de 7 microcoulomb, Q3 se encuentra acá. Están ubicadas en el vértice de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la magnitud? Eso es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q3? Y hay que considerar la constante como 8,9 por 10 a la 9. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica. Y como nos dicen, concéntrate solo en la carga Q3, la vamos a identificar. Aquí está la carga Q3. Entonces solo nos preguntamos qué le hace la carga 1 a la carga 3 y qué le hace la carga 2 a la carga 3. Entonces, primero evaluemos lo que le hace la carga 1 a la carga 3. Como ambas son del mismo signo, se van a repeler. Eso quiere decir que la carga 3 se va a sentir repelida hacia esa dirección y sentido. A esta fuerza la vamos a llamar la fuerza 1 sobre la carga 3. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Ahora vamos a ver cuál es la dirección y sentido de la fuerza eléctrica que genera la carga 2 sobre la carga 3. Fíjate que son de signos contrarios, eso quiere decir que se atraen. Y eso, en definitiva, genera que la carga eléctrica que estamos evaluando se vaya hacia la izquierda. Entonces a esa flecha la vamos a llamar la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Solamente para evaluar la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica es que usamos la información del sentido de cada una de las cargas. De ahora en adelante vamos a considerar las cargas como positivas porque lo que vamos a hacer ahora es calcular. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo de cada una de las fuerzas. Vamos a comenzar con la fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. La fuerza eléctrica, y aquí la vamos a anotar al ladito, recordemos que la fuerza eléctrica como módulo va a ser igual a la constante eléctrica por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2, y todo esto está dividido por la distancia que separan estas dos cargas al cuadrado. Entonces es lo que vamos a ocupar para resolver acá el módulo del vector. Primero, hay que poner la constante eléctrica que nos dicen usa el 8,9 por 10 elevado a 9 newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Ahora multiplícalo por las cargas involucradas, que es la carga 1 y la carga 3. La carga 1 tiene un valor, recuerda, solo lo positivo, equivalente a 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por la carga 3, que tiene un valor de 7 micro, o sea, por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto lo tenemos que dividir por la distancia que las separa. Y la distancia que las separa son 5 metros. Y eso se tiene que elevar al cuadrado. Entonces ahora metemos los datos a la calculadora y calculamos. Quedaría, abrimos un paréntesis, 8,9 por 10 elevado a 9 multiplicado por el valor de la carga, 3 por 10 a la menos 6 por el valor ahora de la otra carga, que era igual a 7 por 10 a la menos 6. Cerramos el paréntesis y dividimos por el valor del radio de la distancia que la separa al cuadrado. Cerramos paréntesis y estamos 7,476 por 10 elevado a la menos 3 newton. ¿Por qué la unidad de medida es newton? Porque acá me queda metros al cuadrado, así que se me va, y acá este coulomb al cuadrado se me va con este. Entonces la única unidad de medida que me queda es el newton. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Entonces, vamos a calcular el módulo de la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. La 2 sobre la carga 3. Hay que poner la constante eléctrica con sus respectivas unidades de medida.
multiplicado por el valor de las cargas. La carga 2 vale menos 2 microcoulomb, pero recuerda que los signos los usamos para ver dirección y sentido. Y de ahora en adelante, cuando queremos calcular el módulo de la fuerza eléctrica, no vamos a poner los signos de las cargas. Entonces quedaría como 2 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por la carga 3, que vale 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo eso está dividido por la distancia que las separa, que en este caso son 4 metros. Entonces son 4 metros al cuadrado. Entonces vamos a poner todos estos datos en la calculadora. (8,9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga eléctrica, 2 por 10 a la menos 6 por la otra carga que es 7 por 10 a la menos 6, y todo eso está dividido por la distancia que la separa al cuadrado. 7,7875 por 10 a la menos 3 newton. Hasta ahora tenemos solo el módulo de las fuerzas eléctricas, y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a descomponer. Fíjate acá que, y vamos a cambiar el color para que quede más clarito, acá vamos a crear un sistema de coordenadas. Y nuestra fuerza eléctrica 2 sobre 3 está sobre el eje X. Este es el eje X y este es el eje Y. Pero la fuerza 1 sobre 3 no está sobre ninguna de los dos ejes. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponerla. Y si la descomponemos, vamos a usar un color moradito, vamos a tener la componente que está sobre, y vamos a poner un color más fuerte, la componente que está sobre el eje X, que la vamos a obtener como el módulo de la fuerza multiplicado, y fíjate que acá se repite el ángulo teta, multiplicado por el coseno del ángulo, y vamos a obtener acá la componente Y de la fuerza, que va a ser igual a el módulo multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué el seno del ángulo? Porque este vector se repite en esta parte, entonces es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo, por si no lo puedes ver con claridad, donde esta sección es el cateto opuesto y esta sección es el cateto adyacente. Entonces, como es cateto adyacente usamos coseno, y como es cateto opuesto usamos seno. Entonces ahora lo que hay que hacer es descomponer las variables. Si habíamos dicho que la fuerza tenía este valor, que lo vamos a marcar acá, ahora hay que saber cuánto vale el coseno y el seno del ángulo. Y para ello te voy a pedir que observes lo siguiente. Mira este triángulo que tenemos acá. Este triángulo, vamos a usar, a ver, cambiamos el valor azulito. Fíjate que este triángulo que tenemos acá, que también tiene el ángulo seno, o sea, el ángulo teta, tenemos que, como tenemos los catetos y la hipotenusa, podemos calcular cuánto vale el seno y el coseno del ángulo. Entonces, según ese triángulo, tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso vale 3, partido por la hipotenusa, que en este caso vale 5. Y por otro lado, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso vale 4, dividido por la hipotenusa, que vale 5. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es, al módulo de la fuerza 1 sobre 3, que habíamos obtenido este valor, este es el módulo de la fuerza 1 sobre 3, a ese valor hay que multiplicarle el coseno del ángulo. Entonces, anotemos, sería 7,476 por 10 a la menos 3 newton multiplicado por el coseno, y el coseno es, y lo vamos a marcar acá, este es el coseno, entonces el coseno es igual a 4/5. Entonces esto tengo que multiplicarlo por 4/5 y me va a dar igual a, veamos,
7.476 por 10 a la menos 3 multiplicado por 4 y dividido por 5. Es igual a 5,98 por 10 a la menos 3 newton. Y ahora tenemos que hacer lo mismo en el caso del cateto adyacente. El valor de la fuerza, que sería el mismo que tenemos acá, 7,47, 7,476 por 10 a la menos 3 newton multiplicado por el seno del ángulo. Y el seno del ángulo es igual a 3/5. Entonces hay que multiplicar esto por 3/5. A ver si podemos acá poner todo esto arribita. Ah, porque se me selecciona todo, ya. Y eso es igual a 7.476 por 10 a la menos 3 multiplicado por 3 y dividido por 5. Entonces me queda igual a 4,48 por 10 a la menos 3. Entonces ahora voy a seleccionar acá los valores con, vamos a elegir este. Acá tengo el cateto adyacente, el cateto opuesto, y aquí tengo el cateto adyacente. Entonces fíjate, lo único que tenemos que ver ahora es que vamos a tener algunos valores en X y otros valores en Y. Y todo lo que esté en X se suma y todo lo que esté en Y se suma aparte. Entonces, primero vamos a encontrar la componente final, o sea, la fuerza total eléctrica que estamos ejerciendo sobre la carga 3, que tiene que ser igual a la componente que está en X más la componente que está en Y. Y en X tenemos esta fuerza que aparece acá, que la vamos a marcar con un color. ¿Qué color podemos usar? La vamos a marcar con plomo. Ya. Aquí tengo una componente que está en X y la otra componente es la fuerza 2 sobre 3. Esta componente también está en X. Y lo interesante es que la fuerza 2 sobre 3 apunta hacia la izquierda. Eso quiere decir que es negativa, por su sentido es negativo, entonces apunta a la izquierda. Mientras que la fuerza que está acá encerradita es positiva porque apunta hacia la derecha. Entonces ahora hay que hacer esa suma vectorial. Sería 5.98 por 10 elevado a menos 3, sumarlo por el negativo de 7,7875 por 10 a la menos 3. Entonces, la componente en X al final me queda negativa. La componente en X me queda menos 1,8075 por 10 a la menos 3 newton. Esa es la componente en el eje X. Y la componente en el eje Y es este valor que tenemos encerrado, porque es la única componente que hay en el eje Y. Entonces, y más encima es positiva, entonces le vamos a poner ahí, esto está en el eje X tongo. Entonces sería, esto está en el eje X tongo más 4,48 por 10 a la menos 3 newton sobre el eje Y tongo. Si te das cuenta, acá tenemos el siguiente vector. Es como tener las coordenadas, de referencia, y tenemos acá el vector que está en el eje X, que nos dice que apunta hacia la izquierda, y el vector que está en el eje Y, que apunta hacia arriba. Pero nosotros necesitamos el módulo de este vector. Entonces, para obtener el módulo, necesariamente tenemos que encontrar la hipotenusa del triángulo. O sea, acá y acá, este vector que voy a dibujar acá, en rojito, es el vector resultante, que es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Entonces, si es una hipotenusa, lo voy a calcular con Pitágoras, donde este es mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. Entonces, el módulo del vector fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 3 es igual a la raíz cuadrada de
los catetos al cuadrado. Eso quiere decir que es igual a menos 1,81 por 10 a la menos 3, acá lo estoy aproximando, newton al cuadrado más 4,48 por 10 a la menos 3 newton al cuadrado. Y ponemos estos datos en la calculadora. Entonces ponemos raíz, vamos a abrir dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque primero quiero que la raíz me calcule la suma de estos, pero hay que hacer cuadrados. Entonces sería 1,81 por 10 a la menos 3 al cuadrado, cierro paréntesis y lo sumo, abro otro paréntesis con el 4,48 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Cierro este paréntesis y nuevamente cierro paréntesis. Y me da entonces que el valor de la fuerza eléctrica, el módulo de la fuerza eléctrica, es igual a 4,83 por 10 elevado a menos 3 newton. Ese es el valor de la fuerza eléctrica.